7 de la tarde. Y en este caso vamos a abordar uno de los principales temas que ha sido título durante toda esta semana en el plano internacional, en este caso. Vamos a hablar de este grupo paramilitar, este grupo Wagner, y también cómo impacta o no impacta, ejerce influencia o no, tal vez, en la figura del poder que representa el presidente ruso Vladimir Putin, para intentar comprender, ¿no? Vemos tantos titulares en diferentes medios nacionales respecto de este grupo que justamente nos hacíamos muchas preguntas. Y para responderlas o para iniciar una conversación y justamente reflexionar en torno a todas estas cuestiones, es que lo hemos convocado al politólogo, periodista, analista precisamente de la política internacional, Claudio Fantini, que está en comunicación con nosotros, y desde ya, por supuesto, le agradezco muchísimo esta conversación. Muy buenas tardes, Florencia Gómez, desde Entre Ríos, desde Canal 6, en este caso. ¿Cómo le va, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Florencia, un gusto saludarla. Realmente también es un gusto para mí saludarlo. La primera pregunta que le quiero hacer, si usted podría tal vez desasnarnos, ¿qué es este grupo paramilitar, este grupo Wagner, que tanto vemos titulares por todos lados? Bueno, el grupo Wagner es una empresa militar creada por un empresario muy allegado a Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin. Prigozhin vendía panchos en una esquina de San Petersburgo cuando Vladimir Putin era el vicealcalde de esa ciudad que poco antes, todavía en la era soviética, se había llamado Leningrado. Eh, Desde entonces empezó a tejerse una relación en la cual Yevgeny Prigozhin encontró la forma o el camino hacia el enriquecimiento. Pasó de vender panchos a poner una cadena de restaurantes de altísimo nivel, y luego, cuando Putin llegó a la presidencia de Rusia, su empresa, que era una empresa gastronómica, obtuvo los contratos más suculentos para abastecer de comidas o de viandas al ejército, al Ministerio de Salud y al propio Kremlin. Por eso es que lo llamaban el cocinero de Putin. La cuestión es que en esa relación, entonces, en una última etapa, eh, entre, las, entre las muchas empresas que Putin pudo crear, estuvo la creación de esta empresa militar, un ejército mercenario llamado Grupo Wagner. El nombre es por el gran compositor decimonónico Ujú. del romanticismo alemán, pero no por haber compuesto obras tan geniales como los anillos el Anillo del Nibelungo o Tristán e Isolda, sino por lo que representaba como ensayista. Y Wagner era un ultranacionalista alemán y un supremacista ario, ¿no? Ujú. Por eso aplicar este nombre es proclamar, en este caso, un supremacismo eslavo y un nacionalismo ruso. Así nació el grupo Wagner, Florencia. Y acá hay otro dato muy importante. Eh, Además de conseguir el contrato para acompañar al ejército ruso en la guerra civil de Siria, en la cual el grupo Wagner junto con el ejército ruso luchaban contra las milicias que enfrentaban al régimen de Bashar al-Assad, y además de empezar a estar presente en muchos conflictos africanos, en Ujú. Libia, en Mali, en la República Centroafricana, en el Chad, en Sudán, el grupo Wagner fue el primer paso de la invasión a Ucrania. Esa invasión fue denunciada en el año 2015 por Boris Nemtsov, que había sido viceprimer ministro cuando el presidente era Boris Yeltsin en Rusia, Sí. y también por Alexei Navalny, hoy preso político en Rusia. Ambos denunciaron en el 2015 el inicio de la injerencia militar directa. Nemtsov fue asesinado a balazos cerca de la Plaza Roja, y Alexei Navalny primero fue envenenado en Siberia y luego terminó encarcelado, como está
hasta ahora. El hecho es que ellos demostraron que al partir del 2014 empezó el ingreso de militares rusos y en realidad ese ingreso eran efectivos del grupo Wagner, que en el lado ucraniano de la frontera, en la región del Donbass, empezaron a integrar milicias separatistas, se camuflaron de separatistas ucranianos y empezaron la lucha contra el ejército de Ucrania. Por lo tanto, en febrero del 2022, cuando oficialmente el ejército de Rusia inicia la invasión, el grupo Wagner ya llevaba 8 años en territorio ucraniano luchando contra el ejército de Ucrania. Florencia. Justamente, ¿no? En esta narrativa que usted también desarrolla, marca, ¿no?, que este grupo tiene incidencia en otros países, ¿no? Como una suerte de grupo de tareas, si se me permite el término, teniendo misiones, bueno, usted lo marcaba, ¿no?, en la zona de Siria, también en África, para intentar comprender un poco mejor cómo opera este grupo específicamente y también dimensionar el nivel de poder que tiene este grupo. En este caso, ¿podemos pensar que son órdenes que le delegan y que mandan a cumplir, o se organiza a partir de su líder y se va moviendo en diferentes regiones dependiendo, ¿no?, de las cuestiones, justamente, ¿no?, de los intereses caros a Vladimir Putin? Hay dos misiones que normalmente cumple el grupo Wagner. Una es de acción militar concreta, o sea, combatir, y otras son acciones de vigilancia, equipos de protección. Por ejemplo, Wagner forma parte de los equipos de protección del régimen venezolano que encabezan Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. En el campo de la acción, del combate, el grupo Wagner se caracteriza por hacer las tareas sucias. Esto es lo que normalmente hacen los ejércitos mercenarios. O sea, el grupo Wagner no es el primer ejército mercenario, lo que sí es el más notable, el que más visibilidad tiene. Nunca los grupos, están en todas las guerras desde el principio de la historia, pero nunca tienen el protagonismo y la visibilidad que adquirieron en la guerra de Ucrania. Por ejemplo, en la guerra de principios de la década del 90 en Irak, en la guerra del principio del siglo XXI, en Irak estaba Blackwater, que era una empresa mercenaria de los Estados Unidos, y Sí, 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 tuvo sí. alguna visibilidad, pero nunca el protagonismo hasta escénico que tuvo Prigozhin, el dueño del grupo Wagner, en la guerra de Ucrania. ¿A qué se debe ese protagonismo, que era una anomalía total, y un protagonismo en el que fuimos viendo paulatinamente cómo Prigozhin empezaba a contradecir y a cuestionar a la cúpula militar rusa, sobre todo al ministro de Defensa Sergei Shoigu, y también al jefe del Comando Conjunto del Ejército, el general Valery Gerasimov. Empezó a cuestionarlos, empezó a disputarles públicamente el control de la guerra en Ucrania, ¿no? Y el último paso de esa disputa tan visibilizada fue incursionar en Rusia y lanzar esa marcha militar hacia Moscú, que tuvo el resultado que tuvo. A 200 kilómetros de Moscú tuvo que dar la vuelta en U, y si a usted le parece, Florencia, yo puedo dar una hipótesis Sí, de por por favor, qué. por favor, por Bueno, favor. mire, mi explicación al respecto es la siguiente. ¿En qué confiaba Prigozhin? ¿Qué le dio a Prigozhin ese protagonismo que adquirió y en el cual incluso llegó a atacar tan duramente, de manera pública, al generalato ruso? ¿Por qué se atrevía a tanto? Porque se sentía respaldado por su relación con Putin. Si él se había enriquecido con los contratos que le dio Putin desde el Kremlin, quiere decir que Putin también se enriqueció con el enriquecimiento de él.
Prigozhin sería una suerte de Lázaro Báez de Vladimir Putin, ¿no? Testaferro en gran medida, y se sentía totalmente apoyado por el presidente de Rusia, por eso se atrevía a desafiar y a acusar tan gravemente como lo hacía con el generalato ruso. Esa disputa llegó a un momento en que hubo un bombardeo sobre un cuartel del grupo Wagner en Ucrania, y ahí tomó la decisión, o con eso justificó la decisión de avanzar sobre Moscú. Claro. Y Es imposible que haya pretendido verdaderamente llegar a Moscú y decapitar la cúpula militar. ¿Por qué? Porque a una caravana militar puesta sobre una ruta, por más poderosa que sea, por más miles y miles de combatientes sumamente adiestrados que lleve y por más armamento pesado que lleven, una caravana militar en una ruta es un blanco fácil para diezmar desde el aire. Escuadrones de aviones bombarderos podían diezmar esas columnas que avanzaban hacia Moscú. Por eso, para entender la decisión de Yevgeny Prigozhin de lanzar esa marcha hacia Moscú, mi hipótesis es que esperaba encontrar lo que encontró Mussolini en 1922 cuando lanzó la llamada Marcha sobre Roma, que exhortó a cientos de miles de camisas negras, o sea, militantes fascistas, marcharon sobre la capital italiana. ¿Qué encontró al llegar a Roma? Que el entonces jefe de Estado, que era Vittorio Emanuele III de Saboya, el último rey de Italia, le quitó el poder a Luigi Facta, que era el primer ministro, y se lo dio al duce, a Mussolini. Bueno, yo creo que la verdadera batalla que estaba librando Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, no era la que se iba a dar en las puertas de Moscú o en las calles de esa ciudad, sino en la cabeza de Vladimir Putin. Prigozhin apostaba a que el presidente, puesto en la disyuntiva de elegir entre su viejo amigo y socio, Yevgeny Prigozhin, y el generalato ruso, iba a elegir a su viejo amigo y socio, iba a permitirle decapitar la cúpula militar y quedar a cargo del aparato militar ruso. Bueno, en el camino, el presidente de Bielorrusia, que fue el mensajero de Putin, Alexander Lukashenko, le avisó que no era esa la decisión que había tomado Putin. El presidente de Rusia había optado por los generales, y es lógico que lo haya hecho de ese modo. Por lo tanto, ahí supo el jefe de grupo Wagner que la caravana que avanzaba hacia Moscú podía ser diezmada por escuadrones de cazabombarderos MiG y Tupolev en cualquier momento. Por eso dio la vuelta en U y aceptó el exilio dorado que Lukashenko le ofreció en Bielorrusia, ¿no? Y en este caso, justamente, ¿no?, ya ubicados en Bielorrusia, la verdad es que yo lo que he podido percibir, la información a la que he accedido, son muy poderosos en redes sociales, además, este grupo específicamente. Le iba a pedir un breve comentario de cómo publican justamente sus acciones y también pensar, en este caso, cómo impacta un general bueno, que empieza a tener este poder, ¿no? Sí. Sobre la figura de Vladimir Putin, que ella tiene presidentes de otros países señalándolo como débil, como fue, por ejemplo, en el día de hoy Joseph Biden, el presidente de Estados Unidos, diciendo claramente lo debilitó la rebelión del grupo Wagner. ¿Cómo cree usted que impacta sobre la figura, justamente, ¿no?, un presidente Vladimir Putin que se muestra intocable? Sí, yo creo que evidentemente, más allá de que lo diga Biden, Biden diría que lo debilitó porque eso es lo que le conviene decir, eso Exacto. es lo que la circunstancia en términos tácticos y estratégicos le impone decir, igual que a Volodymyr Zelensky o a cualquier mandatario de la OTAN. Pero yo creo que objetivamente la rebelión del grupo Wagner, o más particularmente de Yevgeny Prigozhin,
lo que dejó a la vista es un caos en la estructura Bien. del poder ruso y específicamente en la estructura del poder militar. Ya estaba a la vista, porque a través de las redes ya llevaba largos meses dándose esa anomalía, que era ver aparecer permanentemente en las pantallas de todo el mundo a Prigozhin, que se había convertido en el verdadero relator de la guerra y Claro. criticaba permanentemente a los generales rusos y al ejército ruso. ¿Tenía con qué? Porque los mayores éxitos en el campo de batalla los obtenía el grupo Wagner. El mayor de todo fue ganar la batalla de Bakhmut. Bakhmut se convirtió en una nueva Stalingrado, ¿no? En una de esas batallas largas que se libran, Es terminan comparable ese librándose. punto? ¿Es comparable ese Bueno, punto? Wow. en lo que va de esta guerra, Sí. creo yo que fue una batalla más importante que incluso la de Mariupol, que fue hasta acá la más devastadora, Ujú. porque en Bakhmut se peleó calle por calle, metro por metro, manzana por manzana, edificio por edificio. Y creo que Prigozhin, al ganar finalmente la batalla de Bakhmut, al ganarla por ahora, la pueden después recuperar los ucranianos, pero Prigozhin las terminó sacando del centro de la ciudad, o lo que quedaba del centro, que es un cráter, eh, y ahí se sintió como Julio César al conquistar las Galias, ¿no? Claro. Y por eso es que subió el tono de su enfrentamiento con el ministro Shoigu y con el general Gerasimov, y ahí empezó ya la ruptura. Por eso su rebelión lo que dejó a la vista es un caos imperante dentro de la estructura de poder de Rusia. Esto debilita indudablemente la imagen de Putin. La pregunta es cómo hace Putin para revertir esa imagen. Y Creo que sí. Perdón, entre las disculpe. inquietantes, entre las inquietantes respuestas está si Prigozhin en su exilio en Bielorrusia va a poder dormir tranquilo, porque lo que ha ocurrido siempre es que aquellos que se atreven a desafiar a Putin terminan envenenados o cayendo misteriosamente al vacío desde alguna ventana o algún balcón o acribillados a balas. Todos los que enfrentaron a Putin terminaron asesinados. ¿Puede Prigozhin estar seguro de que no le va a ocurrir lo mismo? ¿Puede Prigozhin sentir que Lukashenko, que es un títere de Vladimir Putin, lo va a proteger? ¿No? Lo evidente es que si Putin lo llama Lukashenko y le dice que maten al ex jefe de Wagner, Lukashenko va a cumplir esa orden, o que hasta Minsk, la capital de Bielorrusia, muy fácilmente va a llegar el aparato de inteligencia, el FSB, la ex KGB, para acabar con Prigozhin del mismo modo que acabó con tantos enemigos de Putin en capitales distantes, incluso como Londres, por ejemplo. Varios de los asesinatos de los enemigos de Putin se perpetraron en Londres. Así que esas son las dudas inquietantes que han quedado. Por un lado, porque el ejército de Rusia necesita que el grupo Wagner siga existiendo, porque el grupo Wagner, en su guerra sucia, en su guerra despiadada, son sanguinarios, es de gran utilidad. Además, porque el grupo Wagner, reemplazado por divisiones creadas con expresidiarios, tiene la carne de cañón con la que le hace gastar municiones, agotar las municiones al enemigo. No puede el ejército ruso a esta altura del conflicto, con los magros resultados que está logrando, prescindir del grupo Wagner. La gran pregunta es, ¿existe el grupo Wagner sin Prigozhin a la cabeza? Bueno, todo eso está por verse de ahora en más. Muchas preguntas, por supuesto, que quedarán y que seguiremos, por supuesto, en las diferentes noticias que se desprendan de este tema. Claudio, le agradezco muchísimo esta conversación, realmente es alucinante escucharlo y por supuesto, la verdad, un placer, un real placer. Muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un gusto para mí, Florencia. Un abrazo, hasta siempre. Un abrazo para usted también. Conversaba con nosotros el periodista,
politólogo en este caso, también analista de la política internacional, Claudio Fantini, conversando justamente